Estoy acá con la ingeniera, con la doctora, perdón, Patricia Huaranca. Ella es candidata a la Cámara de Diputados por el partido Somos Perú y va con el número 2. Hoy día ha estado ella con un grupo de lideresas de Micaela Bastida, que es una asociación de mujeres emprendedoras, de mujeres que tratan de salir adelante y a la cual, que pocos deben conocer, Patricia es una de las integrantes y es una motivadora, una animadora que tiene también para ella muchos proyectos que ver. Patricia, buenas noches. Perdona que te tutee así, No se preocupe. pero ya he visto la sencillez con que te has desempeñado con tu grupo de chicas. Micaela le llamamos. Sí, y la aceptación que tienes con ellas ahí de escucharte y de toda esa voluntad que ellas tienen para apoyarte. Una de las pocas cosas que yo suelo encontrar en una candidata, en un candidato, es la sencillez y la humildad. Eso quiere decir de que tú también provienes de un hogar humilde, sencillo, Patricia. Así es. Provengo de un hogar humilde y sencillo que me ha enseñado cómo surgir de la nada. ¿Qué quiere decir de la nada? A veces de la nada es económicamente, pero siempre impulsando y motivada por mis padres, porque ellos siempre nos han dado ese ahínco a seguir adelante, a emprender, a estudiar para poder lograr nuestros objetivos. Eso quiere eso quiere decir de que tú has conocido también lo que es en algún momento no tener La necesidad. la necesidad. Así es. Y eso te ha impulsado a que tú tengas que estudiar para poder salir de esa Sí, situación. así es. Todo, todos siempre hemos partido, creo que en nuestra generación muy pocos profesionales existían. Entonces no había mucho lo que era la vocación, ¿no? Mi madre fue una de las primeras licenciada en biología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, y ella siempre tuvo la pretensión de poder impulsarnos, pero era tanto los hermanos, 6 hermanos, ¿no? Wow. Entonces la economía antiguamente me parece que todo era caro, porque era bien difícil hasta obtener una bicicleta. Nosotros alquilábamos bicicleta, no sé si te acordarás, esas épocas de habían en los garajes, alguien alquilaban bicicletas, que una que otras cosas, hasta pelota. Bueno, ese fue nuestro mundo, pero dentro de todo había mucha unión familiar, mucho moral, mucha integración con la familia, y justo eso marcaba yo que era una necesidad, prioridad del Estado, que fomente esas políticas públicas para poder mantener los hogares unidos, ¿no? Sacar proyectos sociales para que los niños no estén abandonados ni en su casa ni en la calle, sino estén complementados con el deporte, el arte, todos esos proyectos que pudiésemos evitar que ¿No, salga a la calle. ¿No te parece que lo que tú te he escuchado proponer a la señora, regresar a las vacaciones útiles, Así ya queda es. un poco desfasado en estos momentos? No, al contrario, tenemos que incorporar eso en la currícula nuevamente. Ese espacio libre de vacaciones. La vacación es útil para mí. Había momentos que era de motivación a forzarnos, a prepararnos en asignaturas que nos era difícil en el año. Ujú. O bien nos mandaban a que aprendiéramos a un oficio o un arte. No, antes ese era un programa que todos los colegios tenían. Hasta natación hemos aprendido en esas vacaciones útiles. Sí, Sí, que recuerdo mucho nos eso. ayudaba a desarrollar habilidades. Habilidades que en el futuro se necesita. Sí, se Sí. necesita. El bordado, el Mm, tejido, todo eso se ha perdido.
Y parece mentira que bordado, tejido, que puede ser, digamos, algo muy, muy antaño, muy añejo, Ujú. tiene una utilidad en el sentido de que desarrollar el tejido, el bordado, En el cerebro eh, tiene una sí, y aparte de la... Porque hay que ser bien motriz, preciso con sí. eso. Esas son habilidades motrices que nos desarrollamos desde el inicial. Y eso, no creas, ahora está volviendo todo lo que es el tejido, el bordado, el macramé y otras actividades que se hacen manualmente son bien valoradas en Europa. Y Y eso hay que sacarle provecho, y eso es lo que estoy mirando con estas chicas emprendedoras, cómo salir del estancamiento y darles esa independencia económica para que ellas mismas generen su propio sueldo, su propio trabajo. esas pequeñas habilidades de bordado, y por ejemplo también tú lo has dicho, son valoradas porque generan un arte en el sentido de que se pueden vender los productos. Si es organizarlas como Ujú. empresas pequeñas, no pymes, y luego ellas a través del marketing digital podemos nosotros hacer comercio electrónico y ellas salir a la palestra, al extranjero sobre su producto. Bien llevado, ellas mismas son forjadoras de su propia economía. O sea, aparte de que generan ellas con sus propias manos Ujú. su trabajo, también le damos la oportunidad de que ellas sean las mismas gestoras de la Gestor. venta de sus productos, Así es. abrirle los mercados. Ese es un punto. El otro punto es desarrollarles un poquito lo que es la ofimática, la parte informática, desarrollarlas para que ellas también puedan emprender en lo que, mire, en lo que es una empresa de marketing, una empresa de desarrollo de tejidos. Miren cómo se complementa. Ellas, ellas mismas van a hacer su marketing, pero ya es un otro rubro. Una diseña y unas crean, las otras pueden tender a lo que es el comercio electrónico, Claro. formarlas en ese marketing digital. Ahora todo es en línea. Y parece mentira, son habilidades del siglo XXI Ujú. que muchos estudiosos Así es, no dejan conoceros. Las así es. habilidades de negociación, Ujú. la necesidad, la de comunicación. Comunicación. Y es más, inclusive ellas pueden ser diseñadores Ujú. del producto que ellas quieren proponerse, o tener gente que les pueda necesitar los servicios de ellas como diseñadoras. Patricia, Todo es... dejando de lado ese tema que me suena muy romántico, No, no es romántico, ya se da. pero parece que sí, si se le pone empeño se puede darse, y Uh -huh, creo que una legisladora, uh -huh, tú, por ejemplo, que ya tienes esa visión tan uh amplia, -huh. podría proponer. Pero hay temas también urgentes y prioritarios que yo quisiera que tú nos ayudaras dentro de tu perspectiva. Uh -huh. Por ejemplo, el agua, que es un problema, tú lo has visto acá en Chincha, y me Así es. imagino que tus chicas del Uh Micaela -huh. te deben haber contado cómo sufren con el problema del agua. Así es. ¿Qué El, podemos hacer bueno, como legisladora? ¿Qué podrías hacer bueno, por ellas? primeramente mirar, recordando siempre el ciclo de vida del agua. Ujú. No ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y tenemos que ver que hay mayor cantidad de aguas residuales que se está generando, pero no existen plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces tenemos que caber ahí, hacer un proyecto de urgencia, de interés nacional, para que el Ministerio del Medio Ambiente pues construya en los lugares primordiales como son las provincias y los distritos esas plantas de tratamiento de aguas residuales, para que puedan reusarse en lo que es jardines y zonas de ¿cómo se llama? De huertos, ¿no? Y lo que se utiliza, entonces eso de ahí se haría prioridad y haría mayor capacidad de agua de consumo humano. ¿Por qué? Porque estamos utilizando
el agua residual tratada, Ujú. pero no el agua netamente Que- de consumo humano. Y ese faltante ahí con el agua de tratamiento se va directamente a poder hacer ductos, hacer saneamiento. O sea, la primera agua que viene, la que Ujú, viene de los ríos, ujú. ahí, por ejemplo, ese para consumo humano. Sí, es. Y el agua que ya nosotros usamos, eso Para residual para poder utilizarlo en en, riego, en, en otros en otros. detalles. Hay mucho por hacer en ese punto, porque en otros países ya hay legislación, sobre todo en las construcciones, para que puedan reusar el agua de duchas, de lavamanos, para que vaya a los inodoros, ¿no? Ujú. Ya existe, pero esas normas técnicas aquí todavía no están. Te comento, ya hay una planta de tratamiento de aguas residuales para Chincha que ya se ha Ujú, aprobado, el proyecto ya está todo encaminado, creo ujú. que hasta ya está, ¿qué te digo?, para poder trabajarlo con una empresa. Pero el punto es, Patricia, el problema de Chincha es la falta de agua potable. Son, no sé, cientos de miles de dólares Dólares. que se van a ir a esa planta de aguas residuales. Ujú. Y la pregunta que me ha llegado más de una vez ha sido, oye, ¿qué agua vamos a llevar a esas plantas de aguas residuales cuando Ya. no hay agua en Chincha que pueda ocuparlo? Prácticamente estarían construyendo una especie de elefante blanco o subutilizado. Claro. Y Las redes de agua potables tendrían que desarrollarse, pero ese, mire, se tomaría como una política pública, ujú, más que todo como una emergencia para que las municipalidades puedan hacer lo que es los ductos de agua. yo he conversado con un alcalde una vez y él me decía que había en la zona de la serranía, habían puesto unas mallas donde atrapaban el agua Neblina, de las ¿no? nieblas, sí. Captación de neblinas para poder Sí, sí, utilizar cosecha de agua creo cosecha. que le llaman. Ya, Pero termino la idea. ya, ya. El punto es de que una vez que atrapan ellos, eso es libre, pero tan pronto ya lo tienen emposado, ya eso queda en manos y hay que pedirle permiso a la autoridad nacional del agua o la autoridad local del agua para que ellos lo puedan usar. Miren, hay normas del agua, del ANAN creo que es Sí, la sociedad, que hay que la analizarlo autoridad. realmente, la autoridad máxima del agua, hay que analizar las normas que tienen ellos, ¿no? Porque yo sé que ellos se atribuyen mucho la distribución de agua dentro de lo que es dentro de lo que es agrícola, Ujú. pero no podría decirte cómo se trabajaría y cómo se normaría para poder hacer uso de esas aguas para la población. Sí, Tendríamos que normalizarlo y analizarlo, ¿no? claro. Como un sistema, Pero porque si lo vemos desde así crudamente, hay que primero analizar quiénes integran. la pregunta concreta sería, yo lo veo como una barrera burocrática. Si eso fuera una barrera burocrática, Patricia Guaranca estaría dispuesta a A que romper eso se el revise, esquema, ajá, a romper esquema, claro, porque esos son los paradigmas que hay que romperlos. Hay momentos oportunos de romperlos, pero para ello hay que analizarlos, hay que mirar las casuísticas, para qué se colocó, en qué momento se utilizó y si hay que renovar o hay que modificar o hay que derogar. Esa es la pretensión de un diputado, que hay que también analizar las leyes que ya existen y que dentro del tiempo ya fueron. y hablando de analizar las leyes, Patricia, el tema de las leyes, por ejemplo, que muchos han mencionado como pro crimen, ¿Mm? ¿estaría Patricia Guaranca dispuesta a derogarlas o Pues primero la vas a someter a revisión así? primero hay que revisar para ver qué tanto es de cierto. No puedo yo
dar una opinión de una ley que le he leído solamente el encabezado, más no el contenido. Ujú. Y además de ver el contenido, hacia dónde, cuáles son las casuísticas que pueden presentarse para ese tipo de ley. Es ahí donde talla a veces las simulaciones, la simulación de sistemas. ¿Por qué? Porque una ley viene a ser el comportamiento de una situación que hay que modelarlo para ver si realmente es ejecutable o no, porque recordemos que la realidad problemática no es un sistema rígido, es un sistema dinámico que a través del tiempo va a ir modificándose, va a ir cambiando situaciones, que por eso que las leyes no deben de ser, ¿cómo se llama? Estáticas, sino también analizarse en el transcurso del tiempo para ver, porque las tendencias cambian. Eso significaría, Patricia, ya yo te veo usando el pensamiento sistémico, que es el propio de un ingeniero de sistema, Así es, ver la problemática como un todo. como un todo, Ujú. sus causas, sus consecuencias, pero no Así es. solamente directas, sino también las indirectas. Relacionadas, claro, las relacionadas con el problema. Ese es el pensamiento holístico, el sistémico, el que nosotros como ingenieros de sistemas, pues con el transcurso del tiempo vemos todo desde ese ángulo, holísticamente. Entonces, tú, tú te propondrías un trabajo como analista de todo el sistema para poder decir dónde puedo poner una norma Un o qué. quiebre sobre esa norma o una derogación sobre esa norma. Se puede hacer. Yo siento que, es más, hay profesionales idóneos que lo hacen, pero ¿qué sucede? Que no son llamados porque es dura la carrera para llegar a la Cámara de Diputados y Senadores, no crea. Es duro, es una inversión de tiempo, de paciencia, de dinero también. Nosotros estamos caminando el boca a boca. Pero también hay un tema de pasión Sí, por mejorar. yo tengo ese tema de pasión por mejorar la niñez, la juventud, la vejez, el adulto mayor, que también está bien olvidado. Ya no tengo a mis padres aquí presentes, pero yo todo esto se lo debo a ellos. El adulto mayor suele ser un tema bastante sensible Así ahora, es. y sobre todo que también, abriéndonos un poquito todas las ramas, tiene que ver con la parte económica, cómo me mantengo o cómo se mantiene, la parte social y sobre todo la parte que influye la salud. Así es. Esa es la parte más vulnerable. El niño y el adulto mayor son los entes más vulnerables dentro de la sociedad. Y eso es donde quiero yo recalcar. Analizar bien esas pensiones Ujú. para esos trabajadores, a esa gente adulta mayor que ya dio mucho por el Estado, por la sociedad. Ahora es hora de que también tenga un buen sueldo y pueda vivir con dignidad. Escuchaba a algunos candidatos, no de Somos Perú, sino otros que decían que la pensión debería ser 1.000 soles, hasta 1.500 inclusive. ¿Tú crees que eso Mire, sería lo correcto? ¿Sería un poco mire, primeramente, exagera? cuando uno habla de un aumento, una mejora, hay que ver con sinceridad que no es decirlo por decir. Se Ujú. tiene que fundamentar, ¿no? Se tiene que ver sobre todo la parte técnica para poder solventar y ver de dónde se saca. No es decir por decir. Recordemos que siempre todo tiene un inicio, ¿no? Y hay una propuesta. Sobre esa propuesta hay que ver dentro del presupuesto del Estado de dónde podemos sacar, aunque, Ajá. aunque los pensionistas tienen su propio fondo. Hay que analizar ese fondo, cómo ha sido manejado, ¿me entiendes? Porque hay una parte muy importante que nadie lo toca, lo que es FONAVI. El Mm. FONAVI fue un abuso del Estado. El FONAVI no te daba más que, es como si hubieras comprado el número de una rifa a ver si te sacabas la casa. Compraste el número en el transcurso de los 15 y 20 años. Y eso. Y te sacaste la casa y aún así continuaste pagando desde cero.
y ese aporte que se hizo durante años nunca se devolvió. Verdaderamente, esa es una injusticia para esos buenavistas. Yo replantearía devolver ese dinero invertido. Pati, no quiero alargarme en todo eso porque la verdad Es un problema bien hay, hay, complejo. hay bastantes problemas por tratar, pero el tema de seguridad ciudadana o de inseguridad, ¿qué Bueno, propondría Patricia Boranca, ingeniera de sistemas, bueno. dentro de una perspectiva legislativa? De repente te complico mucho la vida, Sí, pero no. yo creo Sino que que ahí quiero conocer. mira, primeramente hacer legislación para la protección de la juventud y del niño para no ser ellos víctimas de los de mala vivir, o sea, de las bandas delincuenciales. Ahorita se está viendo mucho la utilización de menores de edad. Y ahí tiene que prevalecer una ley de sanción a esa gente que utiliza los videos. Ese es uno, para protección de ellos. La otra viene a ser, más que todo, proyectos sociales para poder encaminar. Primero, vamos a ver, hay proyectos que pueden ser radicales, ¿no? Ujú. Pero hay proyectos que caminan para poder darle una sostenibilidad a los proyectos que son a largo plazo. Y el proyecto a largo plazo que yo quiero hacer para cualquier ley de seguridad ciudadana que se dé, viene a ser el planteamiento de familia, Estado, ¿no? Ujú. Familia y Estado, que estén los dos de la mano. El Estado tiene que garantizar la seguridad en la familia. La familia tiene que garantizar la seguridad de sus hijos en la comunidad, ¿no? Y la municipalidad tiene que elaborar proyectos sociales para que esas criaturas o esos adolescentes tengan un espacio de esparcimiento para esa juventud. Pero se da cuenta que todo está relacionado, Sí, no es la policía y el ejército que salga, sino que todo va relacionado uno con el otro. Uno son proyectos inmediatos que viene a ser policía, custodia, investigación, ejército, quién sabe, pero otros son proyectos que van a alimentar toda esa custodia que va a aparecerse. claro, estamos hablando usando nuevamente el pensamiento sistémico Sistémico. de ingeniería de sistemas. Tú me has hablado, o por lo menos yo lo he entendido, de una fase preventiva. Preventiva, sí, reactiva. Y la reactiva Viene que a ser la tendría de la... la de la acción cuando ya se ha cometido el esto. Así es de la policía, O un sea, observatorio. estaríamos yendo a aumentar la preventiva para que la reactiva disminuya conforme también disminuye la criminalidad. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Qué hacemos nosotros reaccionando si nosotros no estamos yendo a la causa? Ujú. Entonces, la causa tenemos que ir atacándolo de poco en poco, pero ahí talla bastante el Estado en los colegios, en los institutos, en las universidades. Es ahí donde talla. Y, número uno, en el núcleo familiar. Eso significaría también, Patricia, que tengamos que mejorar la calidad de la salud mental, Así es. porque Mire que están obligados ya, todos los colegios tienen un psicólogo, ujú, pero ojo, pero no lo sé si hay un observatorio para poder analizar esos indicadores, si están en positivos o negativos los problemas psicológicos del alumnado, ese- en los niveles que existan, o sea, inicial, primaria y secundario, porque existe mucha violencia familiar, existen muchas violaciones dentro del gremio familiar. Entonces no sabemos, no tenemos indicadores de eso. esa es una buena parte que muchos dejan pasar. Uh-huh. Ahorita yo he escuchado más de una vez a muchos profesores
quejarse de la carga administrativa. Cada vez tienen más formatos que llenar, más reportes que hacer, más informes que presentar, pero Sí, sin embargo la parte de control que tiene que ver, en este caso lo que menciona, claro. lo, Para ello tiene que haber un sistema de información que nos alimente y nos puedan dar indicadores de cómo está la deserción, ¿no? La violencia. Hay muchos aspectos que se puede analizar en, en el colegio, pero analizando, teniendo un sistema de información adecuado. estoy escuchando otra vez a la ingeniera de sistemas en todo eso. Sí, es que Y lastimosamente todo es un sistema en la vida. no, y eso lo que realmente me llama mucho la atención, Patricia, porque necesitamos alguien que piense, que tenga esa forma de pensar sistémica para que vea o encuentre los vacíos o los huecos donde no hay una ley que pueda controlar Eso, usted ya lo es- dijo. esos vacíos. Hay vacíos Entonces, porque las leyes no se analizan y debe de existir un laboratorio especial para poder simular esas leyes y plantear casuísticas. Aquí yo veo que siempre es por votación y ya, pero no hay ese laboratorio que puede decir, si existiese esta situación, ¿cómo se analizaría esta ley? O sea, analizar las casuísticas para poder ¿qué pasaría si? qué pasaría. Eso. ¿No le estaríamos quitando la chamba a los senadores? Porque ellos supuestamente son la cámara de reflexión y lo que van a aprobar las leyes al Mire, final. mire, no le quitaríamos, ¿sabes por qué? Porque antes de nosotros elevar un proyecto ley, ya yo hice mi casuística. Ujú. Ya hice, ¿qué pasaría si? ¿Qué sucedería si aconteciera aquello? Porque son factores a veces exógenos lo que hacen variar una ley. Muchas veces nosotros analizamos factores endógenos, que son propios de la misma ley, pero no vemos los exógenos que vienen de afuera de esa ley, las que reaccionan. Eso, eso uno lo puede hacer antes de. Y si se llega al Senado, el Senado no va a poder discutir más allá de lo que ya nosotros analizamos, pero para ello hay que llegar con una preparación adecuada porque es un país el que se administra. Yo, con lo que te escucho hablar, tengo la impresión de que el actual Congreso y los congresos anteriores han adolecido de analistas, en realidad. Porque si existiera personas que piensan así, en forma sistémica, holística, que puedan relacionar la causa con el efecto y los colaterales que se pueden plantear, podrían dictar unas leyes más perfectas. Claro, claro que nada es perfecto, pero mucho mejores que las que ahora estamos nosotros observando en el Congreso. Eso sí, mucho se habla o se ha hablado del Congreso de que es una agencia de empleos. Entonces, habría que revisar quiénes están ahí, si realmente guardan el perfil para hacer, ocuparse de sacar un buen producto como son las leyes, porque las leyes a la final son un producto. Es que yo pienso de que existe dentro del Congreso un MOF y un ROF, y en base a ese MOF y ROF han sido los trabajadores del Congreso pues evaluados. Uh-huh. Pero hay que ver, eso lo digo yo por sentido común, pero vamos a ver si realmente cumplieron con el ROF y MOF de cada trabajador. Bueno, Patricia, no te quiero quitar más tiempo, No pero la preocupe. verdad, me ha encantado la charla. Muchas gracias, Eh, más bien por darme ese tiempo. eh, eh, y la verdad que te encuentro de que la percepción que tuve de la primera vez que te entrevisté, que tenemos en ti a una buena candidata. Muchísimas gracias por ese piropo, por ese halago. Ya, Bueno, y ese 12 de abril no se olvide por marcar los 5 corazones y marcar el número 2 como diputada, Patricia Guaranca.
a la orden. Señores, ha sido un placer realmente compartir con Patricia Huaranca. Ella va a la Cámara de Diputados por Somos Perú con el número 2, como ya lo acaba de decir. Nosotros regresamos con otra nota. Gracias. Listo. Me están esperando que Sí, quieren sí, hablar sí, conmigo sí, antes de yo irme, dice. perdóname.